Hola a todos. Hoy voy a traer un personaje que me es muy querido aquí a palestra, Juan Miguel Zunzunegui. Es un hombre que hace mucho tiempo que sigo, la verdad. Y yo diría que un par de años, bien, bien. Y la verdad es que cada conferencia suya que escucho me gusta más que la siguiente prácticamente, ¿no? Este personaje tiene dos vertientes que son muy atractivas las dos, ambas para mí, porque es el típico personaje que si te dijeran cuando eras pequeño, ¿a quién te quieres parecer de mayor, no? Pues a Juan Miguel Zunzunegui, la verdad, es un tipo que la verdad es que me siento muy identificado con él y es un tipo que me gusta mucho, ¿no? Tiene dos vertientes, como decía, muy particulares que a mí me encantan, que es una vertiente muy intelectual, muy intelectualoide, que realmente estamos hablando de un académico, por lo tanto, digamos, que da clases en universidades, etcétera, por lo tanto hay una vertiente intelectual, este hombre pues tiene, de hecho voy a mirar en Wikipedia, es académico, como decía, nacido en México, eh, licenciado y especialista en filosofía, en geopolítica, religiones, investigador, maestro en materialismo histórico y doctor en humanidades. Bueno, estamos hablando de un crack, ¿no? Una persona que realmente tiene varias carreras y tiene una parte, por lo tanto, intelectual que me interesa mucho y en sus conferencias, de hecho, sobre todo las que trata de historia, que es muy especializado en tratar de historia, eh, se le nota pues una cultura oceánica y realmente es un tipo del cual puedes aprender muchísimo, ¿no? Luego, bueno, evidentemente tiene muchos libros también escritos. Lo que pasa es que yo he tenido el gusto, porque son muy complicados de conseguir sus libros. Solo he podido conseguir uno, porque él los edita en libro de tapa, digamos, en México, y luego los tiene en ebook. Lo que pasa es que en ebook sí que los podría conseguir fácilmente, pero no me he puesto a coleccionar todavía los libros que más me gustan de él, más me gustarían leer o los que más me atraen. Pero sí que he oído todas las conferencias que he podido. Llevo 2 años oyendo conferencias. De verdad es que puedo decir que el tipo lo conozco bien, digamos. Incluso hemos tenido a través de un amigo mío un conato digamos, de contacto, digamos, vía WhatsApp y vía telefónica, que debo profundizar, de hecho, sobre ello, a ver si lo puedo conocer personalmente. Es un tipo que me gustaría mucho entrevistar, incluso o tener una charla con él simplemente, subiéndola al canal o no. No me importaría tener una charla privada con este hombre, la verdad, debe ser apasionante hablar con él. Y luego, como decía, esa es la primera parte, ¿no? La primera parte, una parte intelectual, muy interesante, etcétera, que en las conferencias, si los queréis oír por YouTube, pues se pueden oír perfectamente. Y luego hay una parte de él también que me gusta mucho, pero quizás un poco menos, en el sentido de que eh, es complicado de explicar. Es decir, hay una parte de él que es la parte, digamos, más espiritual, más mística, que él desarrolla mucho con la cultura oriental, que todo eso me encanta, es decir, lo místico, lo oriental me encanta, y coincido con él en muchas cosas. Es un tipo que medita, etcétera, etcétera. Pero hay una parte más allá, que es la que no me gusta tanto, que es cuando ya es un poco, se pone posmoderno un poquito ahí, se pone un poco Pachamama y cosas de estas y bueno, no cae exactamente en esto, pero sí que, digamos, un poco, a veces, un poco magufo, ¿no? Está borderline ahí con la magufada, ¿no? Un poco cuando empieza que si uno se puede curar con chamanes, etcétera. Hay una parte ahí un poco del chamán que no me acaba de, ¿vale? Pero bueno, aparte de esta parte, todo lo demás, lo oriental, lo místico, me encanta, que medite, me parece muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos que las dos partes las acepto de él. Quizás la parte intelectual me guste más que la otra, aunque la otra, hay una parte de la otra que me gusta. Por lo tanto, digamos que se podría decir que estamos a un 75% de que me gusta el personaje, ¿no? Solamente habría un 25%, un 20% que no me acaba de esto. Por eso me gustaría conocerlo personalmente, tener una charla con él para ver hasta qué punto llega la magufada o si realmente es un tipo que ha tenido experiencias reales de curación de algún tipo o lo que sea y que puede, digamos, hablar con criterio de esos temas, ¿no? Bien, una vez dicho todo esto, bueno, aquí vamos a hacer el formato habitual de siempre, es decir, os voy a dejar cortes de una de las muchas conferencias que he hecho, pero que a mí me encantó porque es de historia y es una parte de historia que él domina mucho, que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y además me encanta como él engalza, es decir, en esos cortes que vais a oír, no lo vais a oír todas sus teorías completa, sino una parte de la teoría, que es cómo engalza la Primera Guerra Mundial y un poco antes lo que pasó antes de la Guerra Mundial.
de la primera y después de la primera un poco, bueno, pero está muy centrado en la Primera Guerra Mundial y el nuevo orden mundial que se estableció después, digamos, de la Revolución Francesa, etcétera. Es que a mí lo que me gusta es que hay pocos historiadores que se atreven a hacerlo de la manera que lo hace él tan clara, que normalmente hay una costumbre en la academia en general y en la historia en particular de parcelar mucho los trozos de historia, ¿no? O sea, la conquista de América es una cosa, la Edad Media es otra, la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, la edad Oscura, el Renacimiento, la Ilustración, etc., etc., como si fueran compartimentos casi estancos, ¿no? Y que no se tocaran apenas entre sí, ¿no? Cuando en realidad la historia es un continuum, ¿no? O sea, todo va relacionado con todo y absolutamente todo, desde los egipcios, que a él le gusta mucho mencionarlo, eso, le gusta mucho dejarlo claro, desde Egipto, pasando por Grecia, pasando por Roma, pasando por, digamos, todas las civilizaciones y todas las grandes civilizaciones que se han construido, desde luego el Imperio Español, etc. Hay un nexo de unión realmente, ¿no? Y hay unas razones por las cuales ocurren las cosas, ¿no? Y hay un caldo de cultivo, ¿no? Cuando tú hablas de la Primera Guerra Mundial, no puedes obviar, pues, Bismarck, el Imperio Austrohúngaro, no puedes obviar, digamos, toda una serie de componentes de las relaciones de sangre entre todos los imperios, qué pasa con el imperio ruso, qué pasa con la relación entre los Romanov y la parte inglesa de los Romanov, qué pasa, en fin, hay todas unas, digamos, todos unos engalces ahí que son interesantes, si metes el zoom un poquito arriba y vas mirando un poco cómo se engarza todo, ¿no? Y básicamente él, su teoría es que la Primera Guerra Mundial es básicamente una reordenación mundial después de las revoluciones y después de, o las revoluciones que se intuían que iban a tener lugar, las que ya petaron, las que ya estaban a punto, las que, digamos, es una continuación de la Revolución Francesa que se acaba de, digamos, desarrollar pues en Rusia, que tardó mucho más, y luego hay todo un caldo de cultivo en el cual, digamos, todos esos este paso definitivo del ancien régime, como dirían los franceses, al nuevo régimen, ¿no? Que es en definitiva lo que dice él, es decir, es pasar de los imperios donde dominaban unas cuantas familias por derecho divino, ¿vale? El famoso derecho divino que te otorgaba ser rey, conde, etcétera, etcétera, a el derecho de los burgueses, digamos, ¿no? De los mercantes, ¿no? Al poderío, cómo se apoderan, digamos, los mercantes. Digamos, los burgueses, cómo se apoderan definitivamente del poder, nunca mejor dicho y redundante, ¿no? Cómo se apoderan, digamos, de la economía, al fin y al cabo, porque al final todo es economía, ¿no? La economía que estaba en manos, digamos, de toda la nobleza pasa definitivamente en manos de los burgueses mediante una ingeniería social donde tienen que deslegitimar deslegitimar, digamos, a todo el derecho divino, de ahí, pues, las revoluciones, digamos, laicistas, de ahí muchas cosas, ¿no? Y entonces todo eso se entrelaza muy sutilmente y realmente con un tipo como Zunzunegui te lo explica, pues te quedas como muy convencido y como muy realmente lo explica de una manera con un arte brutal y lo entiendes perfectamente, ¿no? Os voy a pasar unos cortes digamos, de los momentos de estrellas, por eso llamo a esta nueva sección Perlas de Zunzunegui, porque además no va a ser la última. Por lo menos tengo previsto 3 más, aparte de esta, por lo tanto serán 4 perlas de Zunzunegui, porque hay unas perlas en sus conferencias brutales, y puede ser que incluso dure más, esta sección Perlas de Zunzunegui, porque la verdad es que lanza unas perlas en sus conferencias que son realmente brutales. Espero que os gusten igual que me gustan a mí. Vamos a poner ahora el primer corte, la primera perla. Aquí tenemos, digamos, 5 perlitas que yo he destacado de una conferencia que se llama El Nuevo Orden Mundial, claro, el Nuevo Orden Mundial según Zunzunegui. Y realmente vale la pena escucharlas, disfrutarlas. Una es un poquito más larga, las demás un poquito más cortas. Yo iré comentando después de cada, como siempre hago, después de cada corte. Bien, pues les dejo en manos del maestro Zunzunegui. Hasta ahora. Mata en Bosnia al archiduque de Austria. ¿Ok? En consecuencia, como un serbio mata en Bosnia al archiduque de Austria, hay una guerra entre Inglaterra, Francia y Rusia contra Alemania, Austria y el Imperio Turco. ¿Qué tiene que ver? Nada, absolutamente nada. Es un gran pretexto para comenzar con la guerra, ¿no? Un serbio mata en Bosnia al archiduque de Austria y en consecuencia Inglaterra destruye el Imperio Otomano y se queda con el Medio Oriente. Un serbio mata en Bosnia al archiduque de Austria
y entonces Alemania le debe 200.000 millones de francos a Francia. Sí, o sea, nada más que veamos cómo de verdad no tiene sentido. Porque nos dicen que la guerra empezó por esto, pero pues finalmente tenemos una guerra que no tiene nada que ver. La Primera Guerra Mundial es la guerra donde se encumbran los mercaderes, los capitalistas, los banqueros. Ese es el nuevo orden mundial, pasar del mundo gobernado por dinastías. Ubiquemos las dinastías europeas de la época monárquica que vienen desde la época feudal, es decir, el mundo gobernado por los Habsburgo, por los Hohenzollern, por los Borbón, por los Hanover, por los Windsor, ¿no? Los ingleses. Es decir, el mundo estuvo gobernado, el mundo siempre está gobernado por dinastías, en el sentido de que el mundo siempre está gobernado por pequeños grupitos. Eso tampoco puede ser de otra forma, ¿sí? Ahora, esos pequeños grupitos que dominaron el mundo europeo y por añadidura el mundo mundial, ¿no? Por añadidura todo lo demás en aquella época en la que Europa está conquistando el mundo, son las dinastías tradicionales monárquicas, ¿sí? Insisto, los Romanov, son como cárteles financieros finalmente, pero bueno, son los monarcas, los Romanov de Rusia, los Hohenzollern de Prusia, los Habsburgo del Imperio Austrohúngaro, los Borbón de España, los Hanover, Windsor en Inglaterra, en fin, son unas cuantas dinastías las que gobiernan el mundo bajo el esquema todavía de la monarquía. Una monarquía que se ha venido transformando desde que ocurrió la Revolución Francesa en 1789, pero bueno, gobiernan estas dinastías. A ver, tratemos de entender. Estas dinastías, ¿cuándo surgen? También es muy importante entenderlo, ¿no? Todas estas dinastías monárquicas que van a regir Europa se empiezan a construir en el paso del siglo XV al siglo XVI. Es en ese momento que es cuando está terminando de terminar la Edad Media y es cuando, como los europeos llegan a Europa, como los europeos llegan a América y empiezan la conquista de América y desde luego el desfalco de recursos de América, la cantidad de recursos, de riqueza que empieza a llegar a Europa es nunca antes vista. Y claro, eso empieza a enriquecer de manera nunca antes vista a los que siempre habían gobernado, ¿no? A los monarcas. Y se empiezan a convertir en estas grandes dinastías que para el siglo XVI son las monarquías absolutas, de manera muy específica ya para el XVII. La monarquía absoluta, ¿no? Donde el rey tiene una autoridad total. Y es muy importante, recordemos, siempre que hay alguien en el poder, es decir, siempre, ¿no? Todo grupo en el poder depende de una ideología. Por eso no hay que tener una ideología. Cuando tú tienes una ideología, no es tuya, solo se la compraste a un grupo en el poder, ¿sí? Tener una ideología es ser una víctima más del grupo en el poder. La ideología no te sirve a ti, le sirve al ideólogo que la construyó, porque si tú sigues una ideología, sigues a un grupo de poder, ¿sí? Bueno, entonces, la ideología, sí, pero siempre hace falta una ideología para justificar el poder. Entendamos eso. ¿Cuál es la ideología que justifica el poder hoy en día? La democracia. La democracia es un discurso falsísimo. Me preguntaban, ¿por qué no crees en la democracia? Porque es un mito, es un timo, es un engaño. No está bien ni mal. Todos los discursos de poder son un mito, son un timo, son un engaño, ¿no? La democracia es el discurso que fueron inventando los mercaderes, los ilustrados, los burgueses, los capitalistas, para tomar el poder. ¿Sí? La democracia es el discurso que legitima en el poder a la burguesía, la clase social que se empieza a empoderar lentamente a partir del siglo XVI. Antes de eso, ¿cuál es el discurso que justifica a la monarquía? Dios, el derecho divino. El derecho divino es el discurso que justifica a la monarquía. Cuando el rey dice, es que a mí me nombró Dios, hay que entender una cosa, no es necesario que el rey se crea que a él lo nombró Dios. Algunos se lo creen porque finalmente así los educan y tú crees aquello en lo que te educan, pero no es necesario que el rey crea el discurso de que a él lo nombró Dios. Es necesario que lo crea el súbdito. ¿Sí? El discurso es para que se lo crea el sometido, no el sometedor. Entonces, no es necesario que el rey crea que lo nombró Dios. No es necesario que el faraón crea que es Dios. Lo tiene que creer el súbdito. Bueno, ahí ya veis que el trozo es genial, ¿no? En pocos minutos
te hace un cuadro de lo que sucede normalmente en la historia y lo que sucedió en la concreta, en la Primera Guerra Mundial, pero a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde que se inventaron, digamos, las sociedades, desde que yo me imagino que el hombre se sentó y empezó con agricultura y empezó, digamos, a ser sedentario y por lo tanto necesitó una organización jerárquica, digamos, pero de una manera, digamos, realmente muy definida y muy concreta, que creo que en otro trozo lo habla, no quiero hacer spoiler, pero bueno, y si no, es bueno, lo típico, ¿no? Digamos, está la nobleza, ¿no? Los sacerdotes en segundo lugar, y luego siempre están los guerreros, ¿no? Que mantienen el orden a raya, la base de la pirámide, ¿no? En definitiva, está genial, me encanta cómo lo define, porque ahí, sobre todo cuando acaba el discurso, ¿no? Cuando acaba su exposición, cuando habla de los discursos, o sea, lo importante aquí es el discurso, es decir, cuando tú te crees un discurso, sea el discurso del burgués que te dice que la democracia es real, al 100%, etcétera, sea el discurso antiguamente del antiguo régimen, sea el discurso del dictador de turno, sea el discurso de quien sea, es decir, que esté en el poder en ese momento, si tú te tragas ese discurso y defiendes ese discurso y defiendes este mito, estás defendiendo, al fin y al cabo, pues estás, digamos, con el poder, el punto, ¿no? Por mucho que te creas que ese discurso te lo has inventado tú, o te creas que es original tuyo, o que tú te crees, no sé, ya sé que me pongo pesado con esos temas, pero siempre se me ocurre el ejemplo que estoy viviendo más, que es aquí en Cataluña, ¿no? Todo el joven hoy en día, todos los jóvenes que veo que son independentistas aquí en Cataluña, ¿no? Que hay muchos jóvenes independentistas, ¿no? Sobre todo los jóvenes, se han creído mucho ese discurso, se, te sueltan el discurso y se lo tragan como si fuera algo moderno, revolucionario, algo súper postmoderno, algo increíblemente tal, y no se dan cuenta que le hacen el discurso al grupo de poder que les han metido esto en la cabeza y que por lo tanto cuando por muy ellos se creen muy originales porque se cagan en el rey de España, se cagan en España, etcétera, y se creen que con eso son súper originales y que son súper modernos porque defienden algo totalmente rompedor que es la independencia de Cataluña, ¿no? Pues lo siento chicos, o sea, no es nada rompedor ni nada original lo que defendéis, estáis haciendo el juego de la ideología que os domina, que es la ideología independentista aquí en Cataluña, que lo, que lo fomenta un grupo de poder muy concreto, que a ellos les va a ir de puta madre con la Cataluña Independencia y vosotros vais a quedar exactamente igual que estabais, o sea, o si no peor. Por lo tanto, lo siento mucho despertaros de vuestro sueño, pero el que defiende, por ejemplo, concretamente aquí en Cataluña, la independencia de Cataluña, está haciendo el discurso del grupo de poder dominante en Cataluña, que es evidentemente un grupo dominante independentista. Punto. O sea, quiero decir que no. Y los que defienden a muerte también el nacionalismo, ese retrógrado español, que digamos tienen una cierta nostalgia por Franco, el franquismo, la autocracia, etcétera, o incluso por un rey o un monarca absolutista, están también defendiendo pues grupos de poder muy concretos, ¿no? Por lo tanto, digamos que, y con eso no digo que no hay que tener ninguna ideología, porque uno me podría decir, bueno, entonces ¿qué defendemos? Nada, sí, pero quiero decir, defiéndete a ti mismo, o sea, defiende sobre todo a lo que te puede reportar a ti una vida, digamos, más digna o mejor, etcétera, sobre todo, a ti, a tu familia, digamos, al pueblo raso, y luego si coincide que un grupo de poder coincide con tus ideas, entonces lo apoyas. Pero no al revés, no te tragues sin filtro lo que te dicen, porque ellos no van a mirar nunca por ti, están mirando por ellos, ¿vale? Eso es una cosa, yo creo que es importante de saber, pero para eso, claro, hace falta un poquito de formación, hace falta interesarse por la política, leer libros, etc, etc. Y cuando tienes una cierta formación, pues ya puedes ser crítico de verdad, ¿no? Porque si no, pues lo que estás haciendo es simplemente seguir un grupo de poder u otro y entonces os confrontáis con ideas que no son vuestras, ni las ideas de uno ni las ideas de otro, son ideas prestadas, son eslóganes, son pancartas que tú levantas porque te ha tocado una o te ha tocado otra. De hecho, yo la misma persona que veo muchas veces defendiendo el independentismo catalán, lo veo hace 80 años defendiendo el fascismo español. Quiero decir, es el mismo tipo de mentalidad, para que nos entendamos. Es el mismo tipo. Es la tipología de un tipo que normalmente es bastante inculto, que no tiene ni idea, pero muy entusiasta, con muy buenas intenciones, son de esa típica gente que se anima enseguida, que se apunta a un bombardeo, que le da igual bailar flamenco que bailar rock and roll, para que nos entendamos. Y ellos apuntan, ellos bailan. Venga, yo me apunto, yo bailo, yo ahí, venga, yo me divierto. Que ahora todo el mundo va con las tiradas, pues yo también. Eso me entendéis. Son gente irreflexiva, o sea, que no tiene ninguna reflexión y se apuntan a lo que ven más de moda, a lo que ven que está petando más fuerte, ¿no? Se creen que eso es un partido de fútbol o una discoteca
Y si lo que tocan más fuerte y lo que ahora parece que está petando más fuerte, que está más de moda, y por lo tanto si eres chico, por ejemplo, vas a ligar más, pues es el rollo de subirte al carro independentista, pues te subes al carro independentista, ¿no? Y eso podría valer para los yihadistas en Francia también, lo mismo, o sea, los jóvenes que se creen que defendiendo el yihadismo hacen algo muy moderno, muy revolucionario, tal y cual, pues están defendiendo un grupo de poder, lo siento mucho también, o sea, decir, es así, o sea, un grupo de poder que no tiene nada que ver con lo que ellos, con la lucha que creen que ellos llevan, nada que ver. Ellos luchan el grupo de poder este por ellos mismos, por coger un poder muy concreto y los demás pues estáis ahí pues dando la vida incluso por nada, ¿no? O sea que, en fin, ese es el tema. Ahora seguiremos con otros cortes que también son muy interesantes. La posición en la pirámide social es inamovible, es de nacimiento, la otorga Dios, la otorgan los dioses, no puedes hacer nada para cambiarla, ¿ok? Eso es fundamental. Quiere decir que comerciantes, artesanos, campesinos siempre van abajo y estuvieron abajo desde el antiguo Egipto hasta la monarquía francesa, hasta la Revolución Francesa, pues el comerciante siempre le tocó en la parte de abajo. Pasa una cosa muy importante, pensemos ya en la Europa medieval. El comerciante es un plebeyo, igual que el artesano, igual que el campesino. Son esos comerciantes recorriendo las rutas de la seda y después los océanos y demás, los que van haciendo una gran riqueza y se convierten en lo que se llamará la burguesía. Que también hay que entender el concepto de burguesía porque la izquierda bananera latinoamericana lo manosea demasiado, lo prostituye demasiado. La burguesía se le llama a la población que vive en los burgos, es decir, en las ciudades. Por eso se llaman burgueses, porque viven en el burgo. Burgo quiere decir ciudad, ¿ok? ¿Quiénes viven en las ciudades? Bueno, contra los feudos donde viven los campesinos, en las ciudades viven los comerciantes, los banqueros, los financieros, los que mueven las rutas comerciales, ¿sí? Bueno, la burguesía es una clase social que dedicada al comercio empieza a inventar un nuevo sistema económico, eso que con el tiempo se llamará capitalismo. Empiezan a inventar este nuevo sistema económico que les permite enriquecerse cada vez más. Llegamos a un punto para el siglo XVIII en que los burgueses son más ricos que los reyes. Cada burgués es más rico que cualquier monarca. La burguesía es la que tiene el poder económico, pero no tienen el poder político. ¿Por qué? Porque siguen teniendo el entendimiento medieval del mundo. ¿Qué les dice ese entendimiento medieval? Es ser noble o plebeyo, es decir, estar en el arriba o en el abajo de esta pirámide. Bueno, aquí ese trozo es genial también, ¿no? Porque de un plumazo también te hace ver un poco cómo funcionó todo esto, ¿no? ¿Por qué la Revolución Francesa, incluso por qué al final, por fin, después de miles de años, que en el fondo se deja de pensar de una determinada manera y se actúa de otra totalmente distinta a lo que se había hecho hasta ahora, ¿no? Evidentemente, todo tiene que ver con la tecnología, que les ha permitido a las personas, que les permitió a las personas moverse mucho más lejos que nunca se habían movido anteriormente. Y lo permite también el descubrimiento de nuevas tierras, los contactos que esa tecnología ofrece gracias a que tú te desplazas más rápido, más lejos, etcétera, encuentras gente que no habías contactado nunca o se habías contactado de forma esporádica, pero no de forma continua, y puedes abrir nuevas rutas comerciales por el mundo entero, ¿no? Cuando ya se 1492 es la fecha clave en el que el mundo ya se abre, se hace redondo y hace que no de golpe, empieza ahí, luego se va completando poco a poco, pero ya es el starter del nuevo mundo, ¿no? Es cuando ya el viejo mundo, digamos, aunque no se dio ni cuenta en ese momento, empezaba a morir y el nuevo mundo empezaba a nacer, ¿no? Y por lo tanto ahí te lo explica muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, evidentemente, ¿quiénes iban a esos nuevos mundos? Plebeyos, evidentemente, ¿no? ¿Quién comandaban a esos plebeyos? ¿Quién ponían el dinero la mayor parte de las veces? Pues evidentemente comerciantes, mercaderes, etcétera, etcétera, ¿no? Que son los que patrocinaban, digamos, los grandes viajes, los grandes descubrimientos, etcétera, ¿no? Evidentemente autorizados por la nobleza y probablemente apoyados también económicamente en parte por la nobleza, ¿no? Pero evidentemente pero los que realmente viajaban a esas tierras, los que realmente al final daban los pasos, eran comerciantes, mercaderes, navegantes, etcétera, etcétera, que todos venían de un sustracto de comerciante, de burgués, etcétera, etcétera, ¿no? De la proto-burguesía, de la proto-mercadés, llamadlo como queráis, que se estaba formando a la bur de todo ese descubrimiento y todas esas riquezas que se estaban acumulando, y no siempre solo, de hecho, en manos nobles,
sino que es justamente en manos de esos nuevos burgueses, esos nuevos mercaderes, etcétera, que son los que al final garantizaban que esas rutas siguieran abiertas y que las riquezas siguieran llegando a los puertos europeos, ¿no? Vamos a hablar, imaginar Cádiz, Puerto Santa María, Sevilla, etcétera, para España y para Londres, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender muy bien esto, ¿no? Hay que entender muy bien esto porque y me encanta cuando habla de la izquierda bananera, porque la izquierda bananera, de hecho aquí la tenemos también, que es Podemos, ¿no? Cuando no saben lo que es un burgués, ¿no? Cuando utilizan hoy en día, de forma postmoderna, la palabra burgués, mucha gente habla de una persona que tiene dinero, ¿no? Y no saben que se refieren, el burgués era simplemente, digamos, el término original era el que ha explicado Zunzunegui, pues que aparte yo diría que burgués es un honor, es decir, era la gente que hacía dinero realmente utilizando su ingenio, su valentía muchas veces y siendo emprendedor, ¿no? Y siendo realmente, digamos que el ser mercader o burgués en los tiempos modernos es un honor, ¿no? Porque quiere decir que realmente estás creando riqueza, haces parte de la creación de riqueza, ¿no? Igual que un payés, igual que un artesano, etcétera. Tú estás creando continuamente riqueza, ¿no? Y bienes materiales, cosas que se tocan, ¿no? Creando empleos, etc., ¿no? Lo que realmente era un lastre y era una vergüenza era ser noble, digamos, ¿no? Ser noble era realmente lo que realmente eras una persona totalmente improductiva y que encima no hacía nada de nada, porque todavía un soldado, un guerrero era improductivo, no hacía nada de nada, no generaba riqueza, pero al menos se ganaba su sueldo porque por lo menos está expuesto a morir en cualquier momento y tenía que ir a las guerras, etc., ¿no? Por lo tanto, hay cierta nobleza en ser soldado, o bastante nobleza en ser soldado, pero en ser un noble, por ejemplo, no había ninguna nobleza. Era realmente algo repugnante, ¿no? Porque ni siquiera se exponían ni hacían ni política, ¿no? Al menos los políticos hoy en día, que es un poco la nueva casta más parecida a los nobles, porque no producen ninguna riqueza y sin embargo viven de nosotros, pero por lo menos se exponen un poquito y van al Parlamento y tienen que rendir cuentas y tomar decisiones, en fin, por lo menos algo hacen, ¿no? Algo hacen. Por lo menos hemos progresado algo, aunque hemos creado una nueva casta de parásitos, pero bueno, son parásitos que al menos se exponen públicamente, etcétera. Digamos que, bueno, algo hacen, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Aunque soy benévolo, ¿no? Pero bueno. Pues nada, vamos a seguir vamos a seguir con el maestro y con el tercer corte. Poder me lo da Dios. Y entonces el burgués te dice, no, el poder te lo da el pueblo. Entonces pasamos del derecho divino a la soberanía popular. ¿Sí? Pero es un mito, las dos son un mito, las dos son un discurso para que una pequeña clase se justifique en el poder, ¿sí? Entonces, contra el monarca que te dice, Dios me nombró rey, va surgiendo el burgués que te dice, eso es una payasada, eso es un mito, probablemente Dios ni siquiera existe. Imagínate qué bonito que termine diciéndote, el verdadero poderoso eres tú. Tú eres el soberano, tú eres el amo y señor. Órale, lo cual quiere decir, claro, el poder lo voy a ostentar yo, porque no hago una revolución para que tú tengas el poder, pero a mí no me nombró Dios, a mí me nombraste tú. Es una joya contra el monarca que te engañó con el tema de Dios, diciéndote que a él le nombró Dios. Yo te digo la verdad, a mí me nombraste tú. Bueno, este trozo es brutal, es mi favorito, ¿eh? Lo quería poner hasta el primero y todo, pero al final digo, va, voy a mantener un cierto orden, ¿no? De cómo estaba la conferencia, ¿no? Pero realmente es el trozo que más me gusta, o sea, es brutal. Ahí te despierta totalmente los ojos, ¿no? De forma definitiva, aunque ya lo hemos tocado en los otros anteriores, pero es que ahí ya lo dice de una forma tan clara que ya es imposible abstraerte al engaño, ¿no? O sea, te das cuenta cómo hemos pasado del engaño de lo divino, etcétera, etcétera, el discurso de lo divino, al discurso de hacer creer al pueblo raso de alguna forma, mediante la democracia luego más tarde, actualmente, que realmente, digamos, de alguna forma es el actor principal, ¿no? Cuando el actor principal hoy en día es el mercader y el burgués, es decir, vamos a traducirlo en nombres, Bill Gates, Rothschild, en fin, los que tienen realmente el poder hoy en día son los amos de las grandes multinacionales y los amos de los grandes bancos, básicamente, ¿no? Entonces son los grandes, digamos, amos del mundo actual, ¿vale? Amén de los militares, los generales, etcétera, etcétera, que comandan los ejércitos que de verdad importan, ¿no? Como puede ser el ejército americano, ruso y pocos más, la verdad, chino
y alguno más, pero pocos, ¿vale? Esos son los que realmente, digamos, son los verdaderos amos del mundo, ¿no? Y esos amos del mundo, que están todos en América, básicamente, porque Estados Unidos es la gran ama del mundo, digamos, desde ahora mismo el imperio dominante, ¿vale? Es la nueva Roma, para que nos entendamos. Entonces, ¿qué te está diciendo, no? ¿Cuál es el nuevo discurso, no? El nuevo discurso es exactamente este, ¿no? O sea, el hacer creer cada vez más que tú como individuo eres el dueño y señor de todo lo que ocurre, ¿no? Porque tú votas, porque tú eres demócrata, ¿no? Y ese es el gran engaño, ¿no? El gran, digamos, el gran arte de magia o el gran truco de magia que te están haciendo hoy en día, ¿no? Y por lo menos, y para que veáis que cuando, por ejemplo, los de izquierda que se creen tan modernos y tal y cual, tipo Podemos, y creen que están rompiendo esto y haciendo revoluciones increíbles, para que veáis que es un engaño, y son gente que trabaja para grupos de poder, igualmente. En ese caso ellos trabajan para grupos de poder más tipo Venezuela, más tipo todo eso, porque no os engañéis, que son igual, son en vez de grandes mercaderes, en ese caso son grandes dinastías. Realmente trabajan para casi el antiguo régimen, ¿no? Porque además Podemos, ¿para quién trabaja? Es brutal, ¿no? Podemos trabajar para una especie de dinastía que se quiere crear aquí en Cataluña, feudal, y en el País Vasco, que es feudalismo puro y duro, una cosa más antigua que el cagar. Luego están trabajando para Venezuela y toda esta gente que son nuevas dinastías al final. Venezuela, si no consiguen volcar el poder, acabará como Corea del Norte o como Cuba, que no os quepa ninguna duda. Es decir, que de Fidel Castro hemos pasado a Raúl Castro y ahí en Corea del Norte, pues Win Ching 1, Win Ching 2, Win Ching 3. O sea, estamos con la misma familia y se ponen números, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? O sea que, para que veáis que realmente cuando se creen que trabajan para cosas súper modernas y trabajan para cosas súper cabronas también, ¿no? Entonces, y luego, si os fijáis, al mismo tiempo juegan a dos barajas, y para que la gente de aquí no se note mucho que trabajan para crear una dinastía aquí en España probablemente, que sería Pablo Iglesias 1, Pablo Iglesias 2, Iglesias 3, Iglesias 4, durante 100 o 150 años probablemente la dinastía de Iglesias, ¿no? Para que vean que no trabajan para él mismo, para sus dinastías y etcétera, y con sus cómplices. Entonces, ¿qué te suelta? Te suelta el discurso que parece súper moderno del feminismo, de ese nuevo feminismo, de si yo protejo a los gays, yo protejo a los negros, yo protejo a los menas, yo protejo a todo esto, ¿no? Y en realidad lo que está haciendo es todavía más el truco, empujarlo todavía más lejos. O sea, no solamente te dice que tú como individuo ya vales porque votas, sino que tú como individuo, sea cual sea tu condición, sobre todo, de hecho, si tienes una condición minoritaria o en teoría minoritaria, eres más todavía, o sea, todavía eres más importante, ¿no? Y lo que te está diciendo es, vota por mí, que yo voy a proteger tu condición, ¿no? Sexual, tu condición, digamos, tu inclinación sexual, tu condición sexual, de hecho, si eres hombre o mujer, o sea, básicamente mujer, evidentemente, etcétera, etcétera. Y si puede ser una mujer maltratada y tal, soltera, tal, mejor. Y si puede ser un negro, gay y musulmán, mejor. Y tal y cual. O sea, cualquier minoría de esto, pues ellos te la protegen. Evidentemente, es una protección que no es nada gratis y no es por gusto ni por que te quieran más que nadie, sino que porque quieren tu voto, ¿vale? O sea, eso no lo tenéis que obviar, ni olvidar, ni perder de vista nunca, ¿no? Por lo tanto, digamos, todo encaja, ¿no? Todo encaja. Tú ves que el nuevo discurso es el hacer creer al individuo que, y cuando más, el hiperindividuo, que diría Lipovetsky ahora mismo, ¿no? El hipermodernismo, hacerle creer que por muy vago que seas, muy inclinación sexual rara que tengas, por muy, y no digo que sea raro la homosexualidad, estoy pensando en cosas mucho más heavy todavía, pues o sea, por muy extraño que tú parezcas y tal y cual, que tú, no, que tú vales igual que cualquiera, incluso más, ¿vale? Y por lo tanto, vótame, ¿vale? Vótame, que la dinastía de Iglesias necesita tu voto, ¿vale? O sea, es un poco ese rollito, ¿no? O sea, para que os deis cuenta un poco del truco, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el maestro Zunzu. Capitalismo. Lo que está muerto es la idea de un capitalismo liberal. Es decir, ¿qué quiere decir capitalismo liberal? Quiere decir que este esquema capitalismo debe de ser libre ¿de quién? Del Estado, el planteamiento de Adam Smith. Que el Estado, que el gobierno no se entrometa conmigo en la economía. ¿Qué hacen los chinos? A lo que le llaman socialismo de mercado, que es el comunismo chino actual. Es un capitalismo de Estado. Es un capitalismo industrial vigilado por el Estado para garantizar el estado de bienestar. Eso es lo que tenemos que entender. Las ideologías son estúpidas. Y, perdón, lo digo con todo respeto,
Las ideologías son estúpidas y por lo tanto el que sigue una, pues ¿qué les puedo yo decir? El ideólogo es brillante, el que hace la ideología que tú sigues, él es brillante. El que hace la ideología que tú sigues, él es brillante, tú no. El que hace la ideología que sigues es brillante y lo más importante, es tu dueño. El que hace la ideología que tú sigues es tu amo y señor. El que sigue la ideología, el que hace la ideología que tú sigues te controla. Él es brillante. Aquí suelta otra genialidad, ¿no? O sea, ahí te deja muy claro el tema de las ideologías, como lo habéis escuchado, o sea, lo repite y lo remacha de una vez, pero de una forma clarísima otra vez, en ese caso, diciéndote que el ideólogo, evidentemente, es el tío brillante, ¿no? O sea, Karl Marx es el brillante, ¿no? El que dio, bueno, los muchos hombres que que idearon la ideología, digamos, liberal, la ilustración, son brillantes, ¿no? Y trabajan para el burgués. Incluso Karl Marx trabajaba para el burgués en el fondo y todo el nuevo capitalismo que se estaba, digamos, encalzando. Y realmente ellos son gente brillante, ¿no? Pero los que siguen a esas ideologías, los seguidores, solo pueden ser de dos razas, digamos. El que lo hace sabiendo muy bien qué es una ideología, pero que a él le sirve para trepar al poder, o simplemente pues el tontorrón que la sigue por seguir porque se cree que es algo genial y tal y cual, pero que no tiene ni puta idea de a qué amo está sirviendo siguiendo esa ideología, ¿no? Y me encanta como lo dice porque la verdad es que se cisca en el que siguen ideologías sin saber ni siquiera qué amo. Probablemente la mayoría de ellos son inconscientes de lo que están haciendo, inconscientes de a quién están sirviendo sobre todo, ¿no? Siguiendo esa ideología de forma ciega, ¿no? Entonces, me ha encantado esto, ¿no? Después hay una pequeña parte que corta al principio de ese último corte, que habla sobre el capitalismo, si ha muerto, ¿no? Y habla del capitalismo chino, que está el capitalismo liberal chino, que simplemente que la única diferencia que hay con Occidente es que, digamos, pues ellos vigilan que se cumpla rajatabla, digamos, para que haya un cierto bienestar en la base de la pirámide, en los trabajadores, en el proletariado, y lo hacen de forma casi obligando, digamos, de alguna forma al mercader a soltar pues su pasta en China, ¿no? Básicamente a reinvertir en China, etcétera, etcétera. Y lo hacen de forma despótica, dictatorial, etcétera. Pero también la segunda parte que todos habéis adivinado es que ellos se quieren perpetuar en el poder, evidentemente, los que están la pequeña cumbre de la pirámide, que hay un politburó, por decirlo de alguna forma, que también es de forma probablemente de padre a hijos, etcétera, seguro, que van digamos, subiendo al poder, y si no, pues una especie de meritocracia dictatorial, digamos, que realmente pues es simplemente pues haciendo, digamos, siempre siendo súper fiel a la ideología y al régimen, ¿no? Por lo tanto, digamos, aquí pues también te abre mucho los ojos, ¿no? Te abre mucho los ojos diciéndote que al final no os engañéis, ¿no? O sea, cuando defendéis hay gente de izquierda que a lo mejor defiende más a China que a Estados Unidos, pensar que estáis defendiendo la misma ideología, básicamente. Capitalismo liberal, ¿vale? Lo que pasa es que uno es capitalismo liberal controlado por una dictadura y el otro es un capitalismo liberal controlado por la idea de democracia, etcétera. O sea, liberal dictador. Pero al final es capitalismo los dos, ¿eh? O sea, que no se engañe la izquierda defendiendo a Putin y tal y cual. Bueno, Putin ya es otro mundo, ¿eh? Putin ya es criptocracia y compañía, o sea, es decir, es mafiocracia. O sea, que digamos que de izquierda esta original, de izquierda de verdad, de alma izquierdosa, auténtica, por lo tanto anarquista, no hay ni en una parte ni en la otra, ¿eh? O sea, ni en China ni en Rusia lo busquéis. O sea, que realmente no os engañéis, ¿no? Venga, vamos a seguir con el último corte del maestro Zunzu y acabaremos ya por hoy esa perla de Zunzu. Siglo XVIII, los ilustrados, es ilústrate para poder gobernarte a ti mismo, piensa para poder gobernarte a ti mismo, razona para poder gobernarte a ti mismo. Si no vas a hacer nada de eso, olvídalo. Y la democracia tenía ese prerequisito. Claro, todo esto fue antes de la gran revolución demográfica, ¿eh? Ya luego viene la revolución demográfica y se acaba la historia. Ese trozo, aunque cortito, es hiper importante, porque ahí te mete dos conceptos muy importantes, ¿no? Es decir, el tema de cuando dice, por ejemplo, que la demografía, ¿vale? Es la que mata, digamos, de alguna forma, la idea original de democracia. ¿Qué te quiere decir? Primero, la idea original de democracia, como bien dice él, la idea ilustrada, la de los verdaderos, digamos, ideólogos de la ilustración, los que querían realmente reformar de verdad el mundo ya de una forma definitiva, ellos pensaban, ellos pensaban en una democracia de gente ilustrada, es decir, que realmente tú podrías votar solamente si
pasabas una serie de requisitos, de pruebas de alguna forma. Solamente si demostrabas ser realmente una persona educada, con unos conocimientos amplios en muchos, porque en todos nunca se puede, pero por lo menos en los principales, digamos, áreas de conocimiento, ¿no?, que puede tener un ser humano, que es básicamente pues tener conocimientos de filosofía, sociología, etcétera. Entonces, si tenías esos conocimientos históricos de tu país, etcétera, etcétera, podías tener el derecho a voto, ¿no? Esa era realmente la intención de los ilustrados, ¿no? Dar el voto a quien quiera, a quien se lo gane realmente, ¿no? No ese voto indiscriminado que tenemos hoy en día, que igual vota a una persona que no tiene dos dedos de frente, que vota a una persona que es un académico de puta madre como el Zunzunegui, ¿no? Evidentemente, por eso nuestra democracia es tan imperfecta, por eso sube al poder gente que es totalmente inútil, cada vez más inútil, de hecho, cada elección, cada nuevo político que nos presenta es más inútil que el anterior. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente ya no tiene criterio ya a la hora de votar, ¿no? No tiene ningún tipo de criterio. La mayoría de gente que vota mal porque no se han formado para poder votar con conocimiento, ¿no? Entonces, por eso dice que la democracia, la demografía, perdón, jodió la democracia, porque es complicado como concepto, pero creo que lo habéis pillado. Es decir, cuando ya hemos sido demasiada gente, ¿no? La tecnología, una vez más, la medicina en este caso, etcétera, ha permitido sobrevivir a muchísimos millones de personas. Todos esos millones de personas, hablo de Occidente, evidentemente, más en particular, ejerciendo una democracia y teniendo derecho a voto, pues evidentemente, y que conste, que no me venga nadie diciéndome que estoy hablando de que solo tenían que votar los hombres, etc. No, no, no. Digo, hombres y mujeres ilustradas, ¿vale? Hombres y mujeres ilustradas, lo repito, para que nadie me malinterprete y empiece con tonterías. No estoy hablando que solamente podrían tener el derecho a voto el hombre, sino el hombre y la mujer, pero ilustrada. Es decir, que realmente tuviera conocimientos. Y eso era el plan, ¿vale? Ese plan no se ha respetado. Hoy en día tiene derecho a voto todo el mundo, hasta niños de 18 años, niños y niñas, que no tienen ni idea de la vida, que no tienen ni idea de nada. Entonces, evidentemente, si quisiéramos hacer una democracia de verdad, con un cierto y obtener resultados de verdad importantes, que los políticos hicieran políticas a largo plazo, todo lo que reclama la gente a veces, pues evidentemente hay que cambiar totalmente esa idea de democracia que tenemos. No puede ser una democracia para todos, que vote todo el mundo, a saco, etcétera, como hoy en día, porque si os fijáis, los debates políticos son cada vez más pobres. ¿Por qué? Porque como vota todo el mundo y saben que dentro de ese todo el mundo hay muchísima gente que no tiene ni puta idea de política ni de nada, que van a votar por sentimientos y por las diversas cosas que os podéis imaginar, porque el político es guapo, porque habla bien, porque cualquier cosa que os podéis imaginar, menos pensar y tener un voto claro por ser educado, ¿no? Entonces, realmente los discursos son cada vez pues más como una pelea de bar, ¿no? Básicamente, ¿no? No, yo soy más, yo pienso más en el pueblo que tú, no, yo pienso más en el pueblo que tú, no, yo, no, tú, no, yo. O sea, que decir, es ese rollo y al final la gente pues vota, bueno, al tuntún, a pito pito colorito, mira, te ha tocado este, ¿no? O si no, con sentimientos muy desfasados, con cosas totalmente que no tienen nada que ver con ejercer realmente un voto inteligente, ¿no? Bueno, especialmente quisiera acabar agradeciendo mucho a todos los nuevos suscriptores, que esta vez sois unos cuantos, de verdad, que os habéis suscrito unos cuantos de golpe y estoy muy contento. Hemos sobrepasado de largo los 400 suscriptores. Agradeceros y eso, y invitaros a seguir igual, ¿no? Todos los que me escuchéis, seguís siendo más gente que me escucha que la que está suscrita, pues os invito a suscribiros, ¿no? A no ser tímidos y suscribiros, que es un canal la mar de honesto y la mar de simpático y que creo que se puede llegar a aprender algo. Pues nada, o por lo menos la intención, humildemente, ¿eh? Evidentemente no sé si lo consigo o no lo consigo, por lo menos la intención, que sepáis que es esta. La intención es buena, que se dice, ¿no? Por ahí. Y luego si se logra o no se logra, pues evidentemente ya es más, digamos, bueno, se intenta y a veces se consigue, a veces no, ¿no? Como el deporte, ¿no? Tú cuando vas a salir a un partido de fútbol lo intentas ganar, luego puede ser que lo pierdas o que lo empates. Bueno, chicos, chicas, nada, agradeceros la atención, estar al tanto que habrá próximas audio-vídeos muy buenos. De hecho, una entrevista a un chico de paleopolítica, al Enrique, concretamente, que creo que os va a interesar a más de uno y es una gran charla que hemos tenido y la voy a colgar dentro de poco. Bien, venga, un saludo a todos, hasta la próxima, chao, chao.